Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Esta es la tercera parte del diseño de pavimentos rígidos por la metodología de la AASHTO. Te invito a que mires en la descripción la parte 1, la parte 2 del ejercicio, los fundamentos de la AASHTO y además cómo se calculan todas las variables de diseño. Ahí lo encuentras completo. El número de repeticiones de carga que pasan por un pavimento es la definición aceptada de tráfico de diseño de pavimentos. Casi todos los métodos de diseño de pavimentos utilizan alguna fórmula de cálculo para relacionar el tráfico real con un número equivalente de cargas estandarizadas y se pueden encontrar varias técnicas de estandarización para diferentes métodos de diseño. La mayoría de los métodos de diseño incorporan una relación conocida como la ley de la cuarta potencia para vincular la magnitud de una carga real por eje con un eje de diseño estándar. El daño producido por diferentes cargas por eje es evaluado por la ley de la cuarta potencia y la suma del daño, es decir, esto se acumula. Eso es lo importante de la ley de la equivalencia, es que ya ahora las cargas se pueden acumular y formar un número que son los ejes equivalentes. Entonces, las diversas leyes de potencia publicadas utilizan relaciones de fatiga basadas en la ley de Miner. Entonces, esta ecuación que aparece allí en pantalla y los valores que se ven ahí son los que utilizamos en Colombia. Sin embargo, otros países utilizan otras potencias, otro n. El enfoque del cálculo del daño más utilizado es el del eje estándar de 80 kN vinculado a esta ley y se derivó primero de pruebas en varias construcciones de pavimentos diferentes, por lo tanto pues es una ley empírica basada en observaciones de prueba de pavimentos que incorporan materiales ligados sin ligar. Los ligantes pueden ser cementos, los ligantes pueden ser asfaltos. De todas formas, este enfoque, el Reino Unido, por ejemplo, lo utiliza para todos los tipos de pavimentos, de todos los espesores, con diferentes materiales, pero hay una indicación importante y es que cuando se pesan los vehículos en básculas estáticas, entonces es importante aumentar el factor de daño de la carga del eje estático en 1.3 para dar un verdadero factor de daño en movimiento. Veamos cómo lo hace la AASHTO. Vamos. La técnica de cálculo de Norteamérica se describe en la metodología AASHTO y utiliza exponentes ligeramente diferentes para pavimentos asfálticos, pavimentos rígidos, diferentes espesores de losa, diferentes arreglos de ejes, diferentes condiciones de servicio terminal de cada pavimento. Para un espectro de carga típico colombiano, en la gráfica se comparan los ejes equivalentes calculados por la ley de la cuarta potencia, en rojo, y los calculados con las ecuaciones de la AASHTO, en azul. Allí se evidencia que las ecuaciones producen un número mayor de ejes equivalentes. Como respuesta, el diseño requiere más centímetros en el espesor de la losa. ¿Cómo puede interpretarse esto realmente? Al comparar la diferencia en el espesor, se ve en color azul que la ley de la cuarta potencia produce espesores que corresponden a un 98.5% de los calculados con las ecuaciones de la AASHTO, lo cual no luce grave hasta que se evalúa la vida, que en color naranja puede verse que es de un 90%. Entonces, de acuerdo con lo anterior, en este video se muestra el proceso para calcular los ejes equivalentes utilizando las ecuaciones propuestas por la AASHTO. Recuerda que en la descripción dejo el link para que accedas a todos los videos de la serie de diseño de pavimentos. Ya hemos estudiado la confiabilidad, serviciabilidad, resistencia a la flexión, coeficiente de drenaje, transmisión de carga en las juntas, módulo de elasticidad y el módulo de reacción de la subrasante en los videos anteriores. Recuerda ir a verlos. En este video nos concentraremos en el cálculo del tránsito W18, los ejes equivalentes. Y es muy importante que repases todo lo que vimos en el tránsito
hasta elaborar el espectro de carga. Allí abajo puedes encontrar el link donde puedes ir a ver todos los videos de la serie de pavimentos. El espectro de carga se refiere al cálculo de las repeticiones esperadas para cada carga en cada tipo de eje. Por ejemplo, para el eje simple de 2 toneladas se esperan 11.496 repeticiones. Para el eje tándem de 12 toneladas se esperan 4.589 y para el eje trident de 24 toneladas se esperan 733 repeticiones. Estas son las repeticiones esperadas y cambian para cada eje y para cada carga, mientras que W18 es un único valor, así que debemos transformar estas repeticiones esperadas cambiantes a un W18 único. En los videos anteriores de la AASHTO vimos cómo es mucho más fácil subdividir esta ecuación en términos. Así que W18, que está en forma de logaritmo de W18, es el término A de la ecuación que se encuentra en el lado izquierdo. Para calcularlo, la AASHTO propone las ecuaciones que aparecen en la parte superior. Puede verse que W18 depende del espesor de la losa D. Con las flechas rojas estamos demarcando todos los D que hay en la ecuación, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha de esta ecuación. Por lo tanto, ese D debe satisfacer ambos lados de la ecuación, es decir, que solo hay un D lógico que sea capaz de satisfacer esta ecuación. De esta forma, la AASHTO propone calcular el factor de equivalencia de carga como el inverso de la relación entre Wx sobre W18. Recordemos que Wx son las repeticiones esperadas, ese es el número de ejes reales, mientras que W18 es el número de ejes equivalentes a 18 kips. Aparece entonces esta relación Wx-W18 en función de L18, que es la carga de 18 kips, L2x, que es el tipo de eje, es decir, hay que hacer la equivalencia hacia ejes simples, ejes tándem y ejes trident con los valores de 1, 2 y 3 correspondientes. Lx, que es la carga del eje que se está evaluando en kilolibras, es decir, 4.4 kilolibras, 6 kilolibras, todo en kilolibras. También tenemos los valores de G, que es la proporción de pérdida de serviciabilidad, esa ya lo habíamos visto en videos anteriores, y tenemos beta, que es la relación entre la serviciabilidad y las aplicaciones de carga, y beta 18, que sería el mismo parámetro pero exclusivo calculado para los ejes equivalentes. D es el espesor de la losa y PT es la serviciabilidad final. El parámetro G es constante e independiente del espesor. Depende únicamente de la serviciabilidad. Ya dijimos anteriormente que solo hay un espesor D que satisface la ecuación. Sin embargo, aquí he colocado como ejemplo dos espesores cualquiera, de 7 pulgadas, de 8 pulgadas, y podemos ver que el G es un único valor porque depende exclusivamente de la serviciabilidad. Por otra parte, el parámetro beta 18, es decir, el del eje de referencia, sí es función del espesor. Entonces, por ejemplo, para 7 pulgadas daría ese valor 1.370923, mientras que para el de 8 pulgadas daría 1.136941. Así que cuando encontremos el D que soluciona la ecuación, ese valor de beta 18 va a tomar un valor específico para este diseño. Beta X y la relación Wx sobre W18 cambian en función del espesor D y del tipo de eje. Vamos a hacer unos ejemplos para unos ejes de 16 toneladas. Al principio va a ser el eje simple. Para el eje simple, L2X es igual a 1. Vamos a ejemplificar los cálculos para el espesor de 7 pulgadas. Allí puede verse que beta es 11.59375, mientras que
Wx sobre W18 da 0.06605. Para D igual a 8 pulgadas, beta X es 4.911 y Wx sobre W18 es 0.06693. Los ejes equivalentes son la multiplicación entre Wx por Wx sobre W18. Entonces puede verse como, por ejemplo, 9.197 ejes de 35.2 kilolibras corresponden a 137.408 ejes de 18 kilolibras, es decir, ejes equivalentes para el caso de 8 pulgadas, o a 139.245 para el caso de D igual a 7 pulgadas. Al solucionar la ecuación y encontrar el D exacto, entonces habrá un número de ejes equivalentes para esa carga de eje simple. Lo mismo vamos a hacer para cada tipo de eje. Por ejemplo, para el eje tándem, lo que cambia en estos cálculos es que L2X es igual a 2. El reemplazo se hace idéntico en las ecuaciones, reemplazando L2X por un 2. Y en el caso del eje tridem, L2X es igual a 3. Anda, realiza estos cálculos, verifica que te esté dando para que puedas programar esto en tu hoja de Excel. Sigamos. Aquí tenemos entonces la ecuación de la AASHTO. Ya sabemos que solo un espesor D único es capaz de dar solución a esta igualdad. La propuesta entonces es elaborar una hoja de Excel en donde esté toda la entrada de datos, ejes equivalentes, que por supuesto está amarrado a una pestaña del Excel donde está todo el espectro de carga, confiabilidad, Z sub R, tipo de pavimento, desviación estándar global, índice de servicio inicial, índice de servicio terminal, pérdida de serviciabilidad, resistencia a la flexión del concreto, módulo de elasticidad del concreto, coeficiente de drenaje, coeficiente de transmisión de carga que depende del rango de ejes equivalentes supuesto, si tiene pasadores, soporte lateral, el espesor de la subbase y el módulo de reacción efectivo, que esto también está en otra pestaña del libro de Excel. Entonces, en mínimo hay que tener 3 pestañas en este libro de Excel. Una para calcular el K efectivo, otra para calcular los ejes equivalentes y ya esta donde se localizan ya los datos de entrada del propio de diseño. Yo tengo una hoja muy importante que también es la de coeficientes de drenaje. Todo esto lo puedes ver en los videos anteriores para ir creando cada una de las hojas de Excel. Como datos de entrada, entonces tenemos en el proyecto la serviciabilidad inicial, serviciabilidad final y la resistencia a la flexión. Yo la coloco en megapascales porque acá se trabaja todo en megapascales, se pide el concreto a las concreteras en megapascales, pero por supuesto que esto se está transformando en donde se requiera a PSI, en donde lo requiera el uso de la formulación. Entonces, cada uno de estos datos de aquí produce algún resultado en los términos propuestos para la ecuación A, B, C, G, R, F, Q, H, I. Aquí, por ejemplo, se ha propuesto un espesor de 7 pulgadas. Ya sabemos que 7 pulgadas no es la solución. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí, en esta celda, está la ecuación completa, es decir, A menos B menos C menos G sobre R menos F por el logaritmo de Q sobre H por I. Esto debe ser igual a 0, porque lo que se hizo exactamente fue pasar todo a un solo lado de la ecuación e igualarla a 0, para poder usar la función buscar objetivo o también el solver. Cualquiera de las dos debe llevarme a que esta igualdad ahora sea 0. Entonces aquí puede verse que 7 pulgadas no soluciona la ecuación porque esto no está dando 0.
8 pulgadas, que también hicimos el ejemplo hace un instante. También podemos ver que no soluciona la ecuación. Entonces aquí podemos ver, al dar este número positivo quiere decir que 7 es muy poquito, y al dar este número negativo quiere decir que 8 es mucho para solucionar este proyecto. Al usar la función solver o buscar objetivo, cualquiera de las dos, entonces el Excel nos colabora encontrando el D. Este D, 7.6806 pulgadas, es el espesor que da solución a esta ecuación de la Ashton. Esto equivale a 19.51 centímetros. Para hacer la construcción, entonces uno diría que este diseño tiene 20 centímetros, debe tener 20 centímetros mínimo de espesor. Así que esta sería una posible solución para ese pavimento. La hoja del tránsito entonces quedaría así. Aquí ya aparecen los datos de entrada, espesor de la losa. Este espesor de la losa obviamente está relacionado con la hoja de entrada de datos que vimos hace un instante. Aquí tenemos índice de serviciabilidad final e inicial. Tenemos la proporción G. Aquí tenemos el L18, que es 18 kips. Tenemos el beta 18, el L2X para eje simple, tándem y trident, y finalmente el número total de ejes equivalentes, que en la hoja se ha calculado cada uno dependiendo de la carga, dependiendo del número de repeticiones. Aquí aparecen los beta X para eje simple, es decir, con L2X igual a 1. Aquí aparecen los beta X para eje tándem, es decir, con L2X igual a 2. Y aquí aparecen los ejes trident con L2X igual a 3. Y finalmente, este sería el número de ejes equivalentes de diseño, 1.214.586, para un espesor de 7.68 pulgadas, es decir, 20 centímetros ya para construcción. Sé que es más fácil utilizar la ley de la cuarta potencia, pero te insto a ser fiel al método que escojas para el diseño. Si escoges Ashton, esta sería la mejor forma, ya que tal es la incertidumbre con respecto a los mecanismos de daño del pavimento y su inevitable complejidad, que existe una gran cantidad de métodos alternativos más fáciles para convertir el tráfico real en un número para diseño. Recuerda que en la descripción te dejo el link para que accedas a todos los videos de la serie de pavimentos, así que tengas un lindo día.